Y te quería preguntar, ¿se reveló recientemente algo de la revolución que antes no se de la Revolución de Mayo que antes no se sabía? ¿Qué cosa? Bueno, creo que podemos darle un mayor contenido social. Por ejemplo, qué rol tenían las mujeres, qué rol tenían los esclavos, los afrodescendientes. Eran cosas que estaban quizás en los documentos, pero que no se le prestaba tanta atención. Y creo que esto es lo que hemos podido hacer en los últimos años, ¿no? Darle mayor protagonismo a las mujeres que lo tuvieron, todo el que podían, porque ustedes saben que las mujeres no las dejaban participar ni del cabildo, ni de firmar artículos en los diarios, pero bueno, se las ingeniaban para participar a su manera, y eso fue un poco lo que se pudo hacer en los últimos años, incorporar a sectores que estaban un poco por afuera, que habían sido dejados de lado en el relato, ¿no? Eh, ¿León volvió? No, ¿no? No volvió todavía. Sí, ahí ¿O sí? volvió. Ay, León, ¿ibas a sumarte? A ver, señor, ¿vos seguís sin verme? Sí, no, ahora te veo. Ahora lo veo. Ahora el que no veo es ni a León ni a Luca. Pero bueno, voy mejorando, ¿no? ¿Cómo no me ves? Hola, ¿me ves? ¿Solo vos no me No, ves o todos no me ven? no sé. ¿Lo ven a Luca y a Sí, yo Tomás? lo veo. Bueno. Sí, Bueno, pero yo pienso que habría que seguir. León, ¿estás ahí o no? Sí, sí, estoy. Bueno, entonces haz tu pregunta, no te asustes. No te vayas de nuevo. ¿Te interesa más la historia argentina que de otros países o así? No entiendo, no escuché bien. ¿Cómo es? ¿Te interesa más la historia argentina que de otros Ah, países? sí, sí, me interesa más, pero también me gusta la otra, pero claro, uno viviendo acá y habiendo nacido aquí, te da como más interés la historia local, ¿no? Pero me gusta la de otros países también, pero la Argentina me parece súper interesante, por supuesto, ¿no? Es como, Natalia. es como, ¿qué pasó acá antes de que yo existiera? Claro, de dónde, por qué estamos como estamos, de dónde venimos, ¿no? Sí. Siempre hay que tener presente que somos lo que fuimos, o sea, estamos viviendo el resultado de un montón de años que son la historia, ¿no? Lo previo a nosotros. Ujú. Sin duda. Natalia. Hola, soy Natalia Kaslauskas, tengo 10 años y mi pregunta es, los niños de esa época no iban a la escuela. ¿Sabes a qué jugaban? ¿Qué comían? ¿Y cómo se divertían con tanto tiempo libre? Sí, iban a la escuela los varones, las niñas iban a la escuela pocas, porque había pocas escuelas para niñas. No es que no había, pero la verdad que pocos chicos iban a la escuela, así que está bien informada en ese punto, sí, claramente. Y después, bueno, era una ciudad bastante aburrida, Buenos Aires, no tenía mucho entretenimiento para chicos, no había como ahora que hay plazas, o espacios dedicados a los niños, a las niñas. Así que los chicos la pasaban en la casa, jugaban en la calle no era un lugar muy amistoso porque estaba llena de peligros, porque había muchos animales sueltos, había mucho barro, una ciudad que se inundaba muy fácilmente, no tenía desagüe, bastante poco higiénica. La gente hacía sus necesidades en la escupidera y a la mañana la tiraba a la calle, así que imagínate qué feo, ¿no? Ah, Entonces había que pasar con cuidado por las puertas de las calles. Y así que era una ciudad complicada Buenos Aires para los niños. No estaba muy pensada para niños Buenos Aires. Los juegos que hacían eran el gallito ciego, era un juego muy popular que lo deben conocer, ¿eh? Sí. Juegos así de grupo. Y en general los chicos no eran muy tenidos en cuenta. Era una sociedad muy de mayores donde a los chicos no se le daba mucha importancia, ¿no? Esto por suerte ha ido cambiando mucho con el tiempo, pero en ese momento los chicos eran, bueno, se los alejaba de las reuniones familiares, se los dejaba aparte, no se los hacía participar. Era otra sociedad, ¿no? Gracias. Lucía tenía una pregunta relacionada con eso, ¿no, Lu? ¿Cómo era? Em, Hola Felipe, soy Lucía, tengo 9 años y bueno, vivo en Buenos Aires. Y te quería preguntar, justamente como dijo Jessy, algo que tiene que ver con esto, que digo, ¿qué, bueno, esta ya la respondiste, pero qué hacían los chicos en esa época y si participaban en algo? Y si a alguien perdón,
¿A alguien le importaba la opinión de los chicos? ¿Tenían la voz y la palabra No, no, como... no. No tenían ni voz ni palabra, no eran muy tenidos en cuenta, pero los chicos sí participaban, por ejemplo, participaron muy activamente en las invasiones inglesas, ¿eh? Y participaban también tanto las niñas como los niños, ¿no? Y los varones, por ejemplo, eran incorporados muy chiquitos al ejército, a los 10 años, ponele. Y eran acompañantes de los artilleros, porque los fusiles eran de un solo tiro, entonces había que mientras uno disparaba, el chico cargaba y preparaba el fusil que le pasaba al artillero. Así que muchos chicos morían muy, muy, muy chiquitos en combate en esa época. Qué Eran bueno que usados no soy chico ni estoy en esa época. total, Era una totalmente, sociedad muy desigual, entonces. totalmente. Sí, sí, bastante desigual, bastante Ajá. desigual. Y por supuesto es muy interesante lo que planteás, los chicos no eran tenidos en cuenta para nada. La opinión de un chico no valía absolutamente nada, nadie la escuchaba. Ajá. Luca, ¿estás ahí, Luca? Sí. Hola, me llamo Luca, tengo 10 años y vivo en Estados Unidos. Y te quería preguntar qué te inspiró y qué pensaste como para empezar a hacer lo que vos hacés. Historia. Bueno, de chico a la edad de ustedes ya me empezaba a gustar un poco la historia, pero me empezó a gustar mucho en la secundaria. En la escuela secundaria tuve una muy buena profesora que nos hizo gustar la historia y ahí empecé a decidirme un poco por eso. La verdad que venía de otro palo, venía con la idea de ser veterinario, porque había una serie cuando yo era chiquito, que también había series como hay ahora, que se llamaba Dactari, que era un médico veterinario de África, y yo estaba recopado con esa serie y tenía muchas ganas de ser veterinario. Pero después, bueno, ahí cambié un poco el enfoque cuando tuve esta profesora y me empezó a gustar la Sí, historia. también tenía otra pregunta que ¿cuál es tu libro favorito? ¿Mi libro? ¿De Sí, historia o en general? en Mi general. libro. Uno de mis libros favoritos es Rayuela, un libro de Cortázar, de Julio Cortázar, que se llama Rayuela, que es un muy lindo libro, que ya lo van a leer seguramente, porque es un libro que circula mucho y es un libro muy interesante donde el lector puede entrar de distintas maneras. O sea, podés seguir los capítulos como quieras. Ah, Tiene dos formas de lectura, ¿no? Eh, Está escrito como un rompecabezas, muy interesante ese libro. Es Es Julio como el juego Cortázar. de la rayuela, Sí, ¿no? Claro, la exactamente, tiene, rayuela. tiene un poco eso. Exactamente. Tomás, ¿estás ahí vos con Luca? sí. ¿Querés preguntarle? Sí, yo estoy acá. Yo quiero preguntar, ¿dónde se te el switch que dijiste voy a empezar a escribir? ¿Cuándo pasó? Pasó cuando estaba como profesor en el Pellegrini, que hacíamos las guías de ingreso al Pellegrini y el Buenos Aires, y ahí empecé, bueno, a escribir como manuales, primero manuales de historia, escolares, y bueno, ahí mira, qué lindo. Ahí me di cuenta que me gustaba mucho escribir. Ya había escrito algunas cosas para mí, como textos de ficción, y bueno, ahí fue que empecé a escribir cada vez más, y bueno, hoy escribo mucho, y ese justamente es ese libro que mostraste, me encanta, Los cuentos del abuelo José, porque es mi primer libro de ficción, digamos, de alguna manera ficción, ¿no? Si bien todo lo que se cuenta ahí es verdad, está contado como cuentos, ¿no es cierto? Como una Sí, forma literaria, digamos, ¿no? como que el abuelo José lo cuenta. Claro, el abuelo José le cuenta a sus nietas, Pepita y Mercedes, les cuenta este, la vida de él y otras cosas, lo que él leía, en esa casa que tenían ahí en las afueras de París, y cada tarde les iba contando un cuento, con lindos dibujos de mi amigo Augusto Costanzo, exactamente. Qué lindo, qué lindo. Muy bien, Natalia, ¿eh? Bien, Sí. Muy bien, Natalia. muy... A ver, Vicente, acá, que tenemos también acá a nuestro escritor. A ver. No se te escucha, está silenciado. Sí, perdón. Internet juega. Sí, me juega una mala pasada. Sí. Bueno, ¿Y? hola, Tienda Archá, ¿alguna vez? No, habla más cerca del Y micrófono. Vicente, comienza de nuevo, más cerquita. A ver. está malísimo.
Bueno, hola, ¿cómo estás? Soy Vicente Archain, tengo 9 años y bueno, en la época de la Revolución de Mayo, o sea, 1810, todo era muy distinto y la situación económica también. Por eso quería preguntarle cómo era el manejo del dinero en esa época. Qué buena pregunta. Bueno, no había billetes, por ejemplo, ¿no? Había plata en metálico, o sea, monedas. Pesaba, o sea, todavía estábamos manejándonos con la plata que había emitido España, ¿no? Porque todavía no teníamos nuestra propia moneda, que recién en el año 13, 1813, la famosa asamblea empieza a emitir nuestras monedas, ¿no? Las monedas argentinas. Pero hasta ese momento nos manejábamos con moneda española, que se falsificaba bastante, había muchos falsificadores de moneda también en aquella época, como también se falsificaban mucho los documentos, porque ustedes saben que no había fotos, entonces los documentos eran simplemente un papel que decía, este señor se llama Tomás tanto, o Natalia Ajá. tanto, lo que sea, y entonces imagínate que cualquiera se podía hacer pasar por cualquiera, era un mundo muy interesante en ese sentido, porque ¿Te robaban la identidad? claro, que te robaban la identidad o aún este tipo que había cometido un delito, se cambiaba el nombre, se hacía otro papel y listo, ¿no? Cambiaba de... Ahora, pero no todos sabían escribir, No, no, una minoría absoluta. así que Se no calcula cualquiera que... sabía escribir un papel, ¿no? No, Era no, no, todo pero aparte lo tenías que hacer bien, porque tenía que tener claro. el sello, ¿no? Había que falsificarlo bien, digamos. Pero no, se calcula que solamente sabía escribir el 10% de la población. Uf, Fíjate que nada. en el primer censo, que se hace de 60, casi 70 años después, 60 años después, eh, la época de Sarmiento, todavía en ese momento, estamos hablando 70 años después de la Revolución, había un 71% de analfabetos. O sea que, imagínate en 1810 cuánta gente sabía escribir, muy poquita, ¿no? Claro, sin duda. Claro. Alejo, Sí, hablando de los derechos de las personas, antes me voy a presentar, soy Alejo, tengo 12 años, y bueno, ahora sí, hablando de los derechos de las personas, de que había gente que no sabía escribir, gente que sí, Claro. había ciertos derechos internacionales como los que hay hoy en día de la ONU que la Argentina debía respetar, o al menos el rey de España, y en ese caso también habían derechos de los niños dentro de ese sector de derechos que todos tienen que respetar. Es muy buena la pregunta, Alejo, pero había una Declaración de Derechos Humanos, como vos sabés, de 1789 de la Asamblea de París, que muy pocos países respetaban. Claramente España no, porque era en ese momento enemiga de Francia y estaba muy en contra de esos derechos de la revolución. Así que acá no se respetaban los derechos humanos que se habían establecido ya hacía 20 años, ¿no? Pero para la época de 1810, quiero decir, y no se respetaban. Los derechos del niño son muy tardíos, el niño va a empezar a tener existencia y va a empezar a ser tenido en cuenta bastante entrado el siglo XX. Hasta ese momento el niño era un objeto, una propiedad de sus padres, ¿no? Los padres hacían lo que querían con los chicos y la justicia no se metía mucho en lo que pasaba hogares adentro, ¿eh? Como tampoco se metía con el maltrato femenino. Ustedes saben que eso estaba casi autorizado por el Código Civil, ¿no? Así que ah, niños y mujeres estaban completamente por fuera de los derechos, lamentablemente, ¿no? O sea que había derechos, pero nadie los respetaba. Había derechos, pero acá en España ni siquiera los reconocía como tales, porque eran derechos que había proclamado la Revolución y España se consideraba completamente enemiga de la Revolución Francesa, ¿no? Y sus ideas de libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Ujú. qué Gracias. bárbaro. Qué bárbaro. Julián, Bueno, yo me llamo Julián Príncipe y es un apellido muy... No, pero le quería preguntar sobre la música. ¿Qué música escuchaban los chiques? Había tipo... Escuchaba- Se escuchaba mucha música clásica, de los autores clásicos, ¿no? Música española, por supuesto. Había pocos lugares para escuchar música, algún teatro, el único teatro de Buenos Aires, que era la Ranchería, o el Teatro de la Comedia, después
porque la ranchería se quemó en un momento dado y tardaron como 10 años en hacer un teatro nuevo. Y después se escuchaba música en algunas casas de familias ricas que tenían piano, y los jueves hacían las famosas tertulias, que eran las reuniones sociales donde era el único momento que las chicas podían conseguir novio prácticamente porque no salían de sus casas. Entonces los jueves era día de tertulia y ahí se tocaba el piano y se cantaba. Y ya empezó a ver un poquito después, por ahí, algunos compositores argentinos, entre ellos Alberdi, que fue el que hizo la Constitución, también fue un gran compositor de música, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y los bailes de la época eran el minué, la mazurca, eran bailes, el vals empezaba muy despacito, ¿no? El vals un poquito más tarde, quizá. Eran bailes muy ceremoniosos, muy de distancia, ¿no? De las parejas no se tocaban, eran como algo lejano, ¿no? ¿Y había tipo así fonógrafo a cuerda? No, todavía no. Hay que esperar un rato todavía. Hay que esperar como 40 años para que Yo aparezca. escuchaba música en Lo vivo. lo que aparece antes del fonógrafo es la pianola. La pianola eran unos pianos a cuerda que vos ponías una partitura y el piano tocaba solo, pero era como una cajita de música, el mismo sistema de cajita de música que ya existía la cajita de música para esa época, ¿no? Me Lo más, imagino lo más que parecido a un fonógrafo, ¿no? Pero todavía muy rudimentario, ¿no? La cajita de música. y me imagino que esa cajita habrá sido cara. Muy cara, muy poca gente la tenía, la traían de Francia fundamentalmente. Y si les preguntan a sus papás, les puede poner, alguno debe tener alguna cajita de música, que todavía en Europa las venden como Mi souvenir, abuela tenía una. ¿viste? Con cuerda, ¿eh? Y suenan muy lindos, suenan como un carrusel, así como una música muy linda, muy aguda. ¿Qué decís, Lucía? ¿Qué estás diciendo que no? Que no tiene cajita de música. ¿No tenés cajita de música? No, yo no tengo cajita de Bueno, ¿No? música, a la abuela, pero me pues, gustaría tener una. los Pero abuelos. hay unas con unas bailarinas que venden Sí, ahí, que muy, muy Sí, bonitas. sí, muy pero yo conozco conocida. la cajita de música de verlas por la A ver, de alguna amiga, a pero ver, yo no sé. Lucía, una de tus tantas preguntas que tenías, ¿cuál te gustaría hacer ahora? ¿Es ahí, mano? Ah, un segundo. No tan a mano. Acá tengo una cajita de No, música. me Mirá equivoqué qué de linda. lugar. Ahí está, perfecto. Muy bien. Esa es la cajita de música. A veces da cuerda y suena Ajá. muy, muy agudo. Suena un sonidito de campanitas, digamos, como campanitas. Cierto. Sí, Que a veces la han usado en películas de terror también, ¿no? A las también, cajitas de bien, música, sí, ese sonido. sí, sí. ¿Qué decías, qué decías, Lucía? No, Ah, ¿no encontraste la pregunta? Entonces va Alejo antes, que hay varios que tienen muchas preguntas, ¿eh? Yo no sé si te avisaron que acá son unos Sí, periodistas avisados, ¿eh? bien. Yo Alejo, tengo tiempo hasta las 3:30. bueno, tenemos 5 minutos más. Ahí Alejo, está. Le quería preguntar si en esa época existía el término, a pesar de que eran más o menos ignorados, si existía el término de adolescentes, de bebés, de niños, como parte de la sociedad, como parte del vocabulario, y en ese caso cómo los diferenciaban. Tenían distintas responsabilidades, imagino, Sí. que estudiaban cosas distintas, cómo se vestían, había algo que los diferenciaba. El concepto de adolescente es un concepto más tardío, ¿no? Se decían jovencitos, jovencitas. Ten en cuenta que la vida era más corta, por lo tanto, el promedio de vida era 40 años aproximadamente. La gente se casaba muy jovencita, las chicas se casaban a los 14 años, ¿no? Porque, sí, a los 14 años se casaban porque había una sí, mi abuelita enorme... se casó a esa edad. A los Pero 14 solo vivías 40 años, es como casarte a los 30 ahora, claro, porque claro. Entonces, ¿por qué? Porque también empezaban a tener hijos muy jovencitas, porque había mucha mortalidad infantil. Por ahí de 10 hijos que tenían, sobrevivían 5 nomás, ¿no? Había muchas pestes, bueno. Y en cuanto a... No había vacunas. No había vacuna. claro. Había la vacuna de la viruela, nada más. La única vacuna que había era la vacuna de la viruela que llegó acá en 1805. O sea, Llegó tarde y encima era la única.
Sí, lo que pasa que la viruela era una de las pestes más bravas que había en aquel momento, ¿no? Era una pandemia. También. ¿Y era Sí, sí. cara o se lo daban a toda la gente? No, era gratis, se la daban a todo el mundo. Era una pandemia. Era una pandemia y el Estado, en aquel momento el virreinato, se la daba a la gente, pero había también muchos antivacunas, campaña antivacuna y gente que no quería vacunarse. También había en ese momento, Como ahora, como claro, ahora. como ahora, exactamente. Volviendo a la pregunta de Tomás, Alejo. de Alejo, perdón, de, de la distinción. No, el niño era visto como les dije, ¿no? Como un sujeto, como un objeto más bien de parte de los padres y quizá la distinción estaba muy marcada entre niñas y niños, ¿no? Las niñas estaban como por fuera de casi todo, no se las mandaba al colegio, había muy poco colegio, ¿no? O sea, se las preparaba para ser amas de casa y madres, un poco este era el concepto de la época, ¿no? Natalia. Hablando de las mujeres, ¿qué te impulsó a escribir Las mujeres insolentes de la historia? Bueno, justamente fueron chicas y chicos como ustedes. Yo iba antes de la pandemia a muchos colegios, escuelas, a dar charlas y muchas chicas me decían, ¿por qué no estamos en los libros, no? ¿Por qué no estamos en los libros de texto? ¿Por qué no aparecen las mujeres? Y yo había escrito un libro llamado Mujeres tenían que ser en 2011 y me pareció lindo adaptarlo y agregarle cosas para un libro dedicado a las chicas y a los chicos que fue Mujeres Insolentes 1 y 2 hablando justamente de la historia de mujeres que son bastante representativas, son 58 mujeres muy representativas de un tipo de mujer, ¿no? La periodista, la médica, la maestra, la poeta, etcétera, ¿no? Y eso fue lo que me impulsó y la verdad que me encantó hacer ese libro, ¿no? Súper interesante. Lucía, ¿podrás hacer, nos quedan 2 preguntas y ya se nos va el tiempo porque se nos va Felipe. Lucía, ¿podrás hacer tu pregunta sobre las noticias? Que tenías una por ahí dando vuelta, ¿me acuerdo? Sí, te quería preguntar de cómo llegaban las noticias, porque por ahí cuando llegaba una noticia ya era completamente vieja. Totalmente, sí, las noticias llegaban con muchísimo atraso. Fíjate vos que, por ejemplo, cuando festejan en Londres que han conquistado Buenos Aires de la primera invasión, nosotros ya los habíamos echado, ya se había producido la reconquista, ¿no? Cuando Este, Napoleón puso a su hermano en España, nos llegó muchos meses después y ya casi que Napoleón se había ido. claro, por ejemplo, y acá llegó la noticia de la caída de la Junta de Sevilla, que había caído en enero, llegó en el mes de mayo. Imagínense el retraso que traían las noticias que venían por barcos que hacían muchas escalas, ¿no es cierto? Natalia. Hablando de esto de Napoleón y todo eso, te quería preguntar si en la época colonial muy poca gente sabía leer y escribir, ¿cómo se enteraban de las noticias que Napoleón mandó preso al rey Fernando VII? Es que se enteró la gente que sabía leer y escribir y se lo empezó a contar al resto de la gente, ¿no? En esa época había las milicias, que eran cuerpos de defensa después de las invasiones inglesas, donde se reunían todos los hombres y ahí era un lugar donde se contaban las noticias, las novedades, funcionaba como un elemento reproductor de la noticia, ¿no? Que efectivamente, como bien decís, pocos podían leer, muy poquitos, ¿no? Como una leyenda, se transmitía de boca en Claro, boca. de boca en boca, exactamente. Hermoso, muy Transmisión lindo. oral. Ajá. Y Natalia, ¿cómo era eso que tenías de los zapatos? Que te había una pregunta y ya estamos, ¿eh? Porque Nuestro programa se llama Cordones Desatados Sí. y eso me hace pensar en zapatillas cómodas y libres. Entonces mi pregunta es, ¿qué calzado usaba la gente en esa época? Bueno, depende de qué sector social, ¿no? Pero eran comunes los zapatos con tacón, tanto para mujer como para hombre. Eran una especie de botitas que tenían taco. Decían que eran bastante incómodas, por cierto. Y después estaban las botas y botines militares, ¿no? Que eran un poco más normales. Eran caros, los zapatos de cuero eran caros, así que la gente se hacía tipo zapatos tipo alpargatas, ¿no? Algo más sencillo para la gente que no podía pagar esos zapatos de cuero, que
en general eran abotinados, efectivamente, con cordones. Todo eso era bastante difícil de conseguir en Buenos Aires. Claro, me Gracias. imagino. Bueno, muchas gracias. Ha No, sido bueno, un un placer. enorme placer. Otro día lo hacemos Realmente. con tiempo, Gracias. tengo compromiso, un cumpleaños, tengo que... Bueno, es algo importante. Bueno, Bueno, que Bueno, te chao. agradecemos realmente bueno, mucho. beso grande. Gracias. Son todos Un muy beso. lindos y la verdad que la pasé Chao. genial. Chao. Beso Muchas grande. gracias. Estén muy bien. Gracias, Besito. Chao. Chao. Gracias. Muchas Chao. gracias. Chao. Gracias, chao. Gracias por la entrevista. Chao, gracias. Chao. Nos quedamos con ganas Chao. de hacerles más preguntas, ¿no? Me imagino. Sí. Pero vieron que se tenía que ir. Pero estuvo interesante. ¿Qué opinan ustedes? Puedo rezar bastante. ¿Cómo? Pero No, y a puedo veces, rezar.